الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए Hace unos días दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा hice una इत्तेफाक से inspección sobre लेकिन los उतदार के साथ बातों में y la मेरे misión सामने आया frente a los responsables y luego les pedí un informe y al ver el estatus de este informe pensé hay algunos temas sobre los que debería hacer hincapié porque hay una parte de la comunidad que necesita que se les esclarezcan algunos puntos y que también los responsables deben también estar al tanto. Y es cómo estos temas son importantes para las comunidades y también para otras comunidades ahmadías del mundo, de otros países, o también para aquellas nuevas generaciones que no están muy activas, no son activas dentro de la Jamaat y no participan de forma muy activa. Son temas que en general no se suelen hablar de ellos o los misioneros o los responsables delante de la Jamaat no los mencionan de la forma que deben ser explicados y por ello en algunas mentes surgen preguntas y los jóvenes cuando hacen estas preguntas en especial son los que más es porque o bien los padres no han sido capaces de responderles. Sin embargo, deberíamos o se debería que los misioneros se deberían preguntar y a todos los responsables de la comunidad se les debería formar o a los secretarios locales, tanto al Jutam como al Lajna, se debería dar esta formación básica y tendría que haber una relación que se pudiera hacer las preguntas de forma natural, con lo cual se acrecentaría el conocimiento y las dudas se disiparan sin más. O me podrían escribir a mí. Hay gente que me escribe
de otros países, a veces también desde UK, y dentro de del máximo respeto formulan preguntas y se les contesta a cuantas inquietudes formulan. Cualquiera de los casos, también he analizado, he visto que hay algunos responsables de la comunidad que no cumplen, no conocen sus responsabilidades y no cumplen con lo que se debería esperar de ellos. Lo que voy a relatar ahora en algunos aspectos están relacionados con temas relacionados con el conocimiento, es decir, por qué estamos sujetos a una norma o una regla, o cuando se nos dice por qué debemos hacer algo, debemos también saber por qué se nos dice que tenemos que hacer este acto y por qué es necesario para un alma musulmán. Por ejemplo, el sacrificio económico. Si hay gente que quiere conocerlo, deberíamos explicárselo. Luego hay también unas responsabilidades de los responsables que también cómo se deben resolver, cuáles son las digamos sus derechos. En primer lugar, voy a hablar con respecto a los principios y que son necesarias que sean necesarios conocer a cualquier ahmadi, pero se explica, pero no se tiene en cuenta a veces que es necesario que nosotros mismos recibamos este tipo de información o de educación. Se piensa que un ahmadi es un ahmadi de nacimiento y conoce ya quién es el Santo Mesías prometido, por qué vino el Santo Mesías prometido, por qué es necesario creer en el Santo Mesías prometido. Las nuevas gente que entra en la comunidad entra en la comunidad tras leer los libros, pero como he dicho, los que no son muy activos, los que no vienen a las reuniones o no vienen, y hay gente que es así, aunque sean pocas, pero hay gente que debemos prestarles atención, y para ello la organización de Stundam tienen que hacer unos programas para que trabaje en este aspecto también en cuanto a la organización de la llamada, en vez de meternos con esta gente que no pueden ser reformadas, estas gentes, tenemos que intentar atraerles hacia nosotros, salvo aquellos que dicen de forma abierta que no tengo ninguna relación contigo o con vosotros, pero estas gentes que no mantienen una relación muy estrecha, debería que las organizaciones locales deberíamos dar esta información, porque hay veces que estas personas se separan de la organización debido al trato duro que le dan los responsables, y con gente semejante a ellos intentar llegar para su reforma. Con la ayuda de Dios, donde se ha utilizado este método, ha habido éxito, y en algunos lugares hay algunos secretarios de educación que para la educación han entendido la psicología de las personas que están bajo su cargo, y han tenido mucho efecto por parte de estas personas. Deberíamos trabajar de tal forma que cada ahmadi tenemos que intentar que se salve, y es responsabilidad de los que tienen cargos de las organizaciones locales. Después de este tema general, el primer tema que quiero tratar es
¿Cuál es el objeto de la venida del Santo Mesías prometido? Este tema lo debe conocer cualquiera. ¿Y por qué es necesario creer en él, en el Santo Mesías prometido? He considerado que en las mismas palabras del Santo Mesías prometido yo exprese lo que él dice. Dice que yo he sido enviado para que esa divinidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se restablezca y muestre las veracidades del Santo Corán, y todo este trabajo se está haciendo, pero los que tienen una venda delante de sus ojos no pueden verlo, porque es brillante como un sol naciente, y hay tantos signos que si la gente fuera, si juntáramos a la gente, verían que no hay un ejército que tenga un rey con tantos signos que Dios ha mostrado. Hay tantos signos presentes que no es fácil mencionarlos hoy. Hoy se insulta al Islam, por eso Allah Ta'ala, para desterrar estos insultos, ha establecido esta comunidad, y no es solamente en relación con la vida del Santo Mesías prometido, sino que, como en la época sobre el rango del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sobre la veracidad del Santo Corán, para establecer este rango con nuestras publicaciones, con nuestras boletines, como se está dilucidando hoy también en la dignidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la veracidad del Santo Corán. Se está demostrando que el Islam prevalece en distintas épocas. He dado varios ejemplos, como cuando hablamos de la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sacamos sus puntos brillantes, ellos se ven obligados a decir que sí, esta es la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estábamos en un error, nosotros estábamos en un error. Había un oponente del Islam en Canadá, ya hablé de ello en un discurso mío, cuando publicó incluso los dibujos animados daneses en su periódico, y cuando yo hablé o expliqué la belleza de las enseñanzas del Islam, se vio obligado a escribirlo en su periódico, que escuchando las palabras del imam de la Jamaat Ahmadiyya he conocido la verdad sobre el Islam, y reconoció su error. En otro sermón pasado también dije que en Estados Unidos un político que él hacía en la radio, tenía un programa donde hablaba mal del Islam, y la gente que escuchó este programa es grande, son cientos de miles de personas, y él trataba sobre la veracidad del viernes, de la oración del viernes, cuando un Ahmadi joven nuestro escribió un artículo en la web y se les mandó un líder político muy importante, un hombre famoso, que tú has expresado mal tu opinión, de darnos tiempo en tu radio, y cuando dio esta oportunidad de hablar a los Ahmadis, y un joven Ahmadi, con la ayuda de Allah, habló sobre el día del viernes bajo la santidad del Santo Corán, tuvo que reconocer que yo estaba errado, y este programa lo escucharon también cientos de miles de personas, estas opiniones, y todos están de acuerdo que a través de la comunidad ahmadiyya estamos conociendo la verdadera enseñanza del Islam. Todo ello se debe a lo que el Santo Mesías prometido nos dio, nos extrajo la verdad del Islam, y es por ello que Allah Ta'ala le envió con este objeto para que él volviera a dar la veracidad, a mostrar la verdad del Santo Profeta Muhammad, la verdad del Santo Corán. Por lo tanto, como ha dicho el Santo Mesías prometido,
इस्लाम की अजमत और कुरान करीम की que अजमत la grandeza del Santo Profeta Muhammad y la grandeza del Santo Profeta Muhammad दुनिया में दोबारा de nuevo a través de él se restableciera. बस कोई वजह नहीं No hay ninguna razón que किसी की वजह से nosotros, por algún किसी hecho, ऐसा से por कंपेयर algún complejo, नौजवानों को इस बारे में a los जहाँ jóvenes, जहाँ भी नौजवान एक्टिव donde हैं están los jóvenes trabajando activos, मुखालिफिन का मुंह बंद कर रहे हैं callan la boca de los oponentes. फिर हमें से हर एक को Cada uno de nosotros debe saber también इस्लाम को que el Santo Mesías prometido, porque es necesario creer en el Santo Mesías prometido. ¿Por qué? 13-14 साल के बच्चे भी ये सवाल करते हैं Hay niños de 13 a 14 años que me preguntan y los padres no saben responder a esta pregunta. Me remito de nuevo a palabras del Santo Mesías prometido y es un escrito de él. Después lo pueden utilizar las organizaciones para traducirlo y distribuirlo. En una ocasión, algunos maulvis le preguntaron, nosotros rezamos, hacemos ayuno y creemos en el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué necesidad hay de creer en usted? Dijo, mirad, de la misma forma que una persona dice que cree en Dios, en su profeta y en el libro, la explicación de sus ordenanzas, el taqwa, las oraciones, y no cumpla con ellas, y esas ordenanzas que son las que purifican al corazón y deja esta enseñanza, no merece la pena ser llamado musulmán. Porque uno dice ser musulmán y todas estas bondades no las cumplir, no deje la bondad, entonces no merece la pena ser llamado musulmán. Y no puede decir que es una persona que conozca la fe. De la misma manera que no reconoce al Mesías prometido o piensa que no es necesario, está fuera de la veracidad del Islam y del objeto de la venida del profeta, de los profetas, porque no sabe qué necesidad hay sobre un profeta y no merece el denominarse seguidor verdadero de Allah o del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque como Allah Ta'ala al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio ordenanzas, de la misma forma también habló de la última época y un jalifa de la última época, y se habla, y los que no creen en él y los que le rechazan se les ha dicho corruptos, según las palabras del Corán. Y el hadith que hablan del mismo tema, si ven ustedes la explicación, en el Santo Corán se habla del Jalifa y en el hadith a ese Jalifa se le denomina Mesías prometido. Por lo tanto, la persona que habla en el Santo Corán y hay promesas sobre ello, de la misma forma que en el Santo Corán le ha dado esa grandeza. ¿Quién es musulmán? ¿Quién puede ser musulmán que dice que no es necesario cuando el Corán lo menciona y lo aprueba? En la venida de los jalifas, Allah Ta'ala lo ha aprobado hasta el día del juicio, y esta es una característica del Islam, y que cada siglo vendrían los mujaddid. Ved Allah Ta'ala en la época Allah Ta'ala ha hecho semejante a Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Santo Moisés. Dice Rul que a veces la gente se equivoca sobre los mujaddid. Dice Rul que los mismos jalifas serán los mujaddid. Ya he dado un sermón al respecto y pueden tomar las notas, porque el Santo Mesías prometido ha hablado sobre este tema y está todo escrito en la literatura de la comunidad. Ved que Allah ha asemejado a Santo Mesías como Santo Mesías, como emplea la palabra kama, semejanza. El último jalifa de la ley mosaica fue Jesús, cuando dice que es el último ladrillo de la
mancomunidad Ahmadiyya han venido jalifas y vendrán hasta el día del juicio final, y el último jalifa vendría con el nombre del Mesías prometido. Y no solo esto, que se le haya mencionado de forma vaga, sino que se han dado signos claros en la Biblia, en los Evangelios, en los Hadith e incluso en el Santo Corán. Y todos los pueblos judíos, cristianos, musulmanes están esperando a esta figura, y rechazar a esta persona, ¿cómo puede ser una enseñanza islámica? Y luego cuando es una persona que para él los cielos han mostrado signos y en la tierra han mostrado también milagros, vino la peste y se eclipsaron el sol y la luna según las profecías en el momento acordado, cuando los cielos y la tierra muestran signos sobre su veracidad, no es una persona cualquiera, y puede ser una persona que de igual creer o no creer, y la gente no creyendo en él se consideren verdaderos musulmanes. No puede ser. Debéis recordar que se han cumplido las señales del prometido, el mundo está infectado, los musulmanes, los molvis y los ulemas han escrito esta época, en el siglo XIV como la venida del Mesías, y después de todos estos testimonios que los aulías, los felices de Allah, deben entonces reflexionar sobre el Santo Corán y mirar el Surat An-Nur, y de la misma forma que a Moisés, 14 siglos después vino el Santo Jesucristo, de la misma forma después del Santo Muhammad, en el 14º siglo vino el Santo Mesías prometido, y como era el último jalifa de Moisés, el Mesías prometido es el Hatam, el mejor jalifa, Hatam al-Khulafa del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él dijo que sería el jalifa para los 1000 años venideros, y vendrá bajo este jalifa, vendrá bajo este jalifa. Por lo tanto, esas profecías que existen en el Corán, en el Hadith, y que el Mesías iba a venir en el siglo XIV y se han cumplido sobre las Mirza Ghulam Qadiani, todos los Ahmadis deben conocer estas señales, los que saben inglés o los que no saben urdu, en otros países, toda la literatura que tengan, con la ayuda de Dios. Hay mucha literatura en distintas lenguas donde se habla de la venida del Santo Mesías prometido y por qué es necesario creer en él. Tienen que reforzar esta creencia, y los que les cuestionan tendrán que prepararse, porque sabrán ya responder a las preguntas cuando las preguntas les formulen. Para ello también, aparte de que cada persona lea en la institución de la comunidad y en las instituciones locales, también hay que hacer programas para que a este respecto cada persona lleve el objeto de la venida del Santo Mesías prometido, porque es necesario creer en él. Luego, otro tema que es necesario que tenemos que tener presente, el segundo es el tema relacionado con la educación, con aspectos educativos, y es la relación de la comunidad con el y hoy, con la ayuda de Allah, a través de la MTA nos ha dado esta posibilidad. También está la página web Al-Islam. Por lo tanto, es necesario que intenten unirse a estos medios, y cualquier niño, mujer o hombre tiene que consultar o ver esta información. Los que son sinceros, y hay mucha gente que es así, que vienen aquí a la mezquita y con esfuerzo escuchan el jutba que yo doy en distintos países del mundo a través de la MTA,
सुनते हैं और बाकायदगी से escuchan बल्कि con बाद ऐसे भी हैं कि मुझे लिखते हैं 2-3 दफा y सुनते me हैं dicen que hemos escuchado el sermón 2 o 3 veces. एक ऐसी Pero hay तादाद un है grupo कि que no नहीं सुनती escucha estos sermones. यहाँ यूके Aquí में mismo, ऐसे en लोग हैं UK, en Gran Bretaña, hay जो un grupo que no escucha en los sermones, और ना ही दूसरे ni प्रोग्राम ven देखते otros हैं programas. बल्कि वो बात Sí प्रोग्राम में que शामिल भी नहीं ni tan होते siquiera participan en एक जमात में las reuniones. काफी Hay तादाद में una comunidad लोगों ने खिलाफ तालीम सिलसिला बात हरकतें han की hecho जिसकी वजह से algunos मजबूरन actos उनको कुछ contra पाबंदियां आई थी el califato y he tomado algunas acciones. जब तहकीक Cuando की मजीद investigamos, तो पता se चला supo कि उनमें से que अक्सरियत la में mayoría ऐसे eran ऐसे में अक्सरियत ऐसी है aquellas personas जो que खुद no बात नहीं सुनते no या जिनका escuchan los sermones del viernes जमात o में ज्यादातर एक्टिव no रहने son लगे हैं activos dentro de la Jamaat, ना जमाती प्रोग्रामों में no शामिल होते हैं participan en los programas de la comunidad, लेकिन जमात के साथ pero en ताल्लुक contacto con la comunidad, क्योंकि उनका खून में como tenían una relación sanguínea con la इसलिए comunidad, जब उनको cuando se पाबंदियां les लगी han puesto सजा दी गई थोड़ी सी tipo de castigo, परेशान भी हो गए se, और इंतहाई con फिक्र और mucho दर्द से dolor माफी के खत han लिखने लगे pedido perdón sobre sus बाद में कहने लगे comportamientos, incluso me eso han es lo que saludado y lloraban. अगर वो दुनियादारी Si सिर्फ fueran होते solamente तो ये materialistas, हालत no hubieran reaccionado así. बस Por lo ऐसे भी tanto, हैं hay gente जो que दुनिया के कारोबारों की debido वजह से लापरवाह a हो los जाते हैं temas materiales और जब se उन्हें तवज्जो दिलाई vuelven, जाती है तो फिर शर्मिंदगी का एहसास भी होता है se apartan, और तो pero वो cuando se बात les नहीं करते recuerda, vuelven और otra आइंदा vez से y जमात से अपने piden ताल्लुक de को nuevo मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं reforzar la relación con बस la ये याद Jamaat. दहानी Por lo करवाना tanto, recordar las obligaciones y monitorizar ये भी a जमाती estos निज़ाम hermanos es también जो मेन जमाती निज़ाम है es सेक्रेटरियान deber de और los और misioneros, जैली तंजीम de los सब पता है secretarios, de todos, de cada uno de los responsables. खिलाफत से हर फर्द का El ज़ाती tener una ताल्लुक relación con el पैदा करवाने califato की कोशिश es करें necesario दिलों में खिलाफत से porque ताल्लुक और la वफा fidelidad que se muestra hacia el califa को उजागर करने की es कोशिश करें necesario तो पहले crearla ये है जब उसको उनको समझाया cuando जाए se तो मजीद उसी explica, के सामने आते हैं लोग se ve जो अगर कोई गर्ज पड़ भी गई हो que तो झड़ cuando जाती han है cometido alguna falta se solventa por sí misma. क्योंकि Y ये वफा का इजहार जब होता है जब उसकी तजदीद की जाती है esta fidelidad se muestra cuando se तो उस वक्त उसका शुक्र से इजहार focaliza sobre ella y se ve su अगर efecto. तबीयत का शोबा Si la sección मुस्बत तरीक़ों de la से रास्ते की educación यकीन करता रहे está continuamente diciendo और que खुतबा hay के que अल्फाज mantener una की तरफ relación तवज्जो con el दिलाते रहे Khalifa, viendo sus तो discursos, जहाँ los खिलाफत से discursos मजीद ताल्लुक de मजबूत Jalsa, se होगा reforzará la relación con el वहाँ califato तरबियत के भी y बहुत muchos मसाइल हल हो problemas जाएंगे relacionados con la educación se solventarán फिर por sí अगली mismos. बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता Otro हूँ tema वो है sobre el que अफराद quiero जमात mencionar और चंदों की es अहमियत पर la importancia del chanda. और ये बात Tienen उन्होंने सफिया ने recordar, y especialmente lo he transmitido regularmente a los secretarios del MAL, के लोगों को ये बताया que digan a los hermanos que el chanda no es ninguna tasa, sino que es una obligación que Allah Ta'ala ha prescrito en diferentes partes del Sagrado Corán. हुक्म फरमाया Allah Ta'ala, por ejemplo, cita en un versículo कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मऊ व अतीउ व अनफिकू खैरुन लिअनफुसिकुम व मन युक्का शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन तुक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसनन युज़ाइफ़ुहु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। temed pues a Allah lo mejor que podáis, escuchad y gastad en su causa, esto será bueno para vosotros, mas quien se salve de su propia avaricia, sepa que estos son los que serán bienaventurados. Si ofrendáis a Allah un buen préstamo, Él os lo multiplicará y os perdonará, pues Allah es el sumo apreciador tolerante. वो उसे तुम्हारे लिए बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बहुत Allah और es muy tolerante. बस De estos versículos se extrae que para un creyente es fundamental gastar en el camino de Allah,
cosecharán el éxito aquellos que gasten en el camino de Allah. Y se nos dice que aquel que gasta en el camino de Allah es como si ofreciera un préstamo a Allah Ta'ala, siendo Allah Ta'ala un ser que recompensa con creces el sacrificio que hace el ser humano. Hay muchos casos, hay gente que me escribe en distintos relatos diciendo que ofrecimos chanda por la causa de Allah y Allah nos dio a cambio mucho más. Ya les he mencionado en otras ocasiones diferentes relatos al respecto. Deben recordar que Allah Ta'ala es rico e independiente, no necesita de nuestro dinero. Para purificarnos, mejorar nuestro grado de obediencia, vigilar nuestro nivel de taqwa, para ver nuestras promesas de sacrificio de dinero, Allah Ta'ala nos dice que gastemos en su causa de forma generosa para la difusión de su religión, para difundir su religión. Por lo tanto, cada Ahmadi debe entender el espíritu de por qué damos chanda, si lo hacemos por contentar al secretario de tesorería o al presidente de una comunidad, o pagamos para quitárnoslos de encima. Este tipo de donación de nada sirve. Es mejor que ese dinero ni se dé. Si el objetivo es competir con el de al lado, tampoco sirve de nada este chanda. En resumen, cualquier motivo que no sea ganar el contento de Allah, cualquier donación que hagamos puede ser rechazada por Allah Ta'ala. El que paga el chanda debe pensar que es un favor que Allah Ta'ala le está permitiendo dar este chanda, y no es un favor que el individuo hace sobre Allah Ta'ala o sobre su comunidad que están dando chanda. Cada uno que dé chanda debe tener presente que dando la donación está haciendo un esfuerzo para ser receptor de los favores divinos. El sacrificio económico es una prerrogativa fundamental de las comunidades celestiales. Por lo tanto, he transmitido o he dicho a todas las comunidades que intenten incluir a los nuevos conversos y a los niños en las iniciativas del Waqf Jadid y Tehrik Jadid, aun donando un céntimo para acostumbrarles y que sean receptores de los favores de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido, hablando de la importancia del chanda, dice que el humano ama desmesuradamente el dinero. Según los intérpretes de los sueños, si alguien ve que dona su hígado a alguien, significa amor al dinero. Por ello, para conseguir una verdadera rectitud y una verdadera fe, Allah Ta'ala dice que no podréis alcanzar la rectitud a menos que gastéis de lo que más os gusta, porque en la creación de Allah Ta'ala la compasión y el comportamiento están relacionadas con el gasto del dinero. Una parte de la fe es mostrar compasión hacia la creación de Dios y sus especies. Sin este prerequisito, la fe no puede ser completa y firme hasta que el humano no haga este sacrificio. ¿Cómo puede generar bien a su semejante sin estas cualidades? Para proporcionar beneficio y compasión hacia nuestros semejantes es fundamental este sacrificio. En este versículo se nos ha dado este mandamiento para practicar esta enseñanza. Por lo tanto, gastar en la causa de Allah es una suerte para el ser humano y confirma una medida de su estándar de taqwa. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu se consagró de tal forma a Allah Ta'ala que cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó sus necesidades, donó todas las propiedades por la causa. Los secretarios del mal tienen que adoptar esta forma de trabajo con los hermanos de la comunidad, y es que el taqwa y la fe se acrecientan según se dona más en la causa de Allah. Los misioneros también, según la ocasión, deben amonestar al respecto. Para ello es necesario poner mucha atención sobre este tema. Los secretarios del mal, en cualquier nivel, deben ser eficientes. Su trabajo es cumplir con sus obligaciones y que haya una aproximación
personal con cada miembro de la comunidad. No vale que se relegue el trabajo a las organizaciones locales y que ellas trabajen. Las organizaciones locales pueden ayudar instando a sus miembros, pero no pueden hacer el trabajo de un secretario de Maal. Las organizaciones locales pueden amonestar a sus miembros que colaboren con los secretarios de Maal y entiendan el espíritu del chanda. Explicar el sentido del chanda es responsabilidad de las organizaciones locales, pero el secretario de Maal no se ve exento de su trabajo por ello, argumentando que encomendamos la labor a estas organizaciones y no cumplieron estas organizaciones con el trabajo. Esta responsabilidad es del secretario local y tendrán que cumplir con ella. Los secretarios de Maal en cada nivel tienen muchos medios, teléfonos, coches, en Europa y aún más. En Pakistán habían secretarios que por la mañana hacían su trabajo y por la noche, cuando salían de sus obligaciones, iban de casa en casa, en las ciudades como Karachi, Lahore, etcétera, y instaban a que se pagara el chanda. Aquí hay muchas facilidades y a pesar de ello no trabajan. Me han llegado quejas de algunos secretarios de Maal que su nivel de chanda no es el prescrito. Si ustedes no dan el chanda según el reglamento, ¿qué van a aconsejar a los demás? Este trabajo hay que hacerlo con cariño, con ternura. Tendrán que explicar el fundamento del sacrificio económico. Hay secretarios que adoptan la fuerza si uno se niega a pagar, vayan una segunda vez, una tercera vez, pero no deben enfadarse. Ninguna persona debe pensar que debido a la contribución económica que hace, la comunidad funciona por ello y por ende el secretario de Maal viene una y otra vez a pedir el dinero. La promesa de Allah Ta'ala al Santo Mesías prometido es que nunca tendría estrecheces económicas y que el trabajo continuaría, inshallah Ta'ala. Si tenía alguna preocupación era que el dinero de las naciones se gastara de una forma adecuada. Con la ayuda de Allah Ta'ala se intenta que el gasto se haga también de una forma equilibrada. Porque si se gasta de forma desmesurada, tomamos acción sobre ello. El sistema de las auditorías se ha implementado por esta razón. Es responsabilidad de la Jamaat, en especial del señor Amir, que vigilen los gastos de forma precisa. No es válido que se aprueben las facturas sin ningún tipo de comprobación. El sistema de auditorías ha de seguirse de forma que el auditor tenga la libertad de trabajar de forma independiente y para ello habrá que darle todas las atribuciones que necesite. En cuanto al gasto, es necesario que diga que la MTA es un gasto muy grande y para ello se han iniciativas al margen de los gastos de la comunidad para que la gente done para la MTA. En los temas educativos, porque los gastos son enormes, dado que hay 4 o 5 satélites que transmiten en el mundo entero, y con este dinero no podríamos trabajar, no podríamos sacar adelante la MTA. El resto del presupuesto también se gasta de él y necesitamos también mirar este área. Si ustedes ponen atención y escuchan el sermón del segundo día del Jalsa que voy a pronunciar en Gran Bretaña, verán la bendición que Allah Ta'ala ha dado a la Jamaat y cómo se expande día a día y cómo cada año Allah Ta'ala está dando más y más frutos con ese dinero. ¿Y de qué forma? Con este dinero Allah Ta'ala está produciendo unos frutos maravillosos. Con la ayuda de Allah Ta'ala, todos estos trabajos se hacen con el sacrificio económico de los miembros de la Jamaat. También quiero llamar la atención sobre temas organizativos, como les he dicho, es necesario escuchar los sermones del Jalifa, o lo que se dice en otras ocasiones,
es necesario anotarlo y ponerlo en práctica. Para ello amonesten a los hermanos de la Jamaat y los responsables también focalicen sobre este tema. El trabajo del señor Amir es que si se da una instrucción en los sermones y hay algún aspecto educativo, de forma inmediata deben tomar nota de él y tienen que hacer circular un escrito entre los presidentes de las llamadas locales, de forma que se continúe monitorizando para ver si se cumplen los objetivos. Es posible que en algunas llamadas se esté haciendo ya este trabajo, pero los reports que a mí me llegan, solo tengo constancia de que el Amir de Estados Unidos es quien lo hace de forma regular y emite una circular que hace llegar a las llamadas locales. Cuando Gran Bretaña es un país pequeño, si de forma adecuada se trabajara, como digo, se podrían conseguir objetivos muy cualitativos en esta llamada, o incluso mejores. Aparte, se emiten ordenanzas de la central, del Marcas, o a veces por mí mismo, y el trabajo es hacerlo llegar de forma inmediata a las llamadas, monitorizando de forma regular, y que se pida siempre el feedback de estos trabajos. De la misma manera, el señor Amir no puede delegar su trabajo al Amir regional esperando que el Amir regional haga su trabajo y todo el peso de la responsabilidad caiga sobre él. No puede ser así, no es el método correcto. Lo que se ha visto con esta forma de actuar es que se genera una distancia entre el Marcas sobre la sede central y las comunidades. Se aprecia de que llegar al Marcas, que es la sede central de ese país, no tenemos acceso a él. Hay que hacer desaparecer esta inquietud y por ello, tanto aquí en UK como en otras comunidades, el señor Amir tendrá que hacer al año 2 reuniones con los presidentes de las comunidades locales donde se vigile la velocidad de la ejecución de los trabajos, y aquellos presidentes que a pesar de llamarse la atención no trabajen, infórmenme de ello. También los secretarios de tesorería, de educación, Tabligh, etcétera, también tienen que estar incluidos. Si no se puede hacer 2 reuniones, al menos hagan una y al mismo tiempo evalúen esto. Si estos secretarios trabajan de forma coordinada, los secretarios de otras áreas donde hay múltiples problemas se arreglarían estos problemas por sí solos. Por lo tanto, desde hoy el Amir Nacional tiene que hacer un programa como ha seguido a la organización de la llamada. Para un UK o comunidades pequeñas no es difícil, porque en cualquier región se les puede juntar para una reunión. En los países grandes como Estados Unidos o Canadá, tienen que pensar en algo de cómo pueden generar contactos personales para llegar a todos los miembros. Y un tema que ya he mencionado en otras ocasiones es que a los miembros de la comunidad hay que tratarles con cariño. En el Shura de UK, de Gran Bretaña, cuando se celebró aquí, hablé, tienen que llegar a cada responsable y Tafsir tiene que hacer llegar estas instrucciones. En los temas organizativos también quiero decir que los responsables lean cuáles son sus atribuciones, porque él debe saber cuáles son sus responsabilidades
Otro tema para el Amir Nacional es que a los amiros regionales, cuando les den atribuciones, informémonos a nosotros, porque no tenemos una carta, nunca me ha llegado que se ha nombrado a tal Amir regional y tiene estas atribuciones. Si leen ustedes la regla 177, verán que es necesario cumplir. A los amirs es necesario que lean de la regla 215 a 220 y la tengan en mente, especialmente cuando tengan que tomar una decisión respecto a algún tema. A los misioneros también quiero hacerles recordar que cumplan con sus responsabilidades, y una responsabilidad de ellos es que intenten hacer leer el Sagrado Corán dentro de las Yamats. Si están de gira, preparen un material que, digamos, los que no conocen el Santo Corán puedan acceder a estas clases, y no vale con que sea una vez por semana, o puede ser después de la oración de Maghrib o Isha. Tienen que hacer estas clases. Si los misioneros no están en los centros, tomen estas clases en los centros misionales. Me llegan quejas de que no hay nadie que haga el Santo Corán a nuestros hijos, y estamos llevándoles a personas no ahmadis. Es necesario que lean el Qaeda, y de esta forma a los niños ustedes les unirán a la comunidad, y desde el punto de vista educativo será muy útil para sus hijos. Y luego el beneficio de leer el Santo Corán es obvio. A los misioneros debo recordarles que en general después de 3 o 4 años se les cambia de posición si es necesario también. Muchas veces estando en el país, sí, se produce una situación, hay quejas, a veces hay que aceptar estos cambios sin rechistar. Con la ayuda de Allah, en UK, en Gran Bretaña, no he visto una queja de este estilo. Si un responsable o amir necesita especificar algo, hay algún tema que va en contra de la comunidad o del Shariat, con cariño tienen que hacerles comprender. Si no cumplen y hay un perjuicio en la llamada, está rompiendo un precepto legal, avisen. No es necesario que caigan discusiones entre ustedes, avisen y se tomará una acción, porque esto al fin y al cabo perjudica a la comunidad y divide a la comunidad. Dije en una ocasión que a los misioneros y al amir pueden hablar sobre temas religiosos, pueden opinar, pero es necesario que siempre lo hagan de la mejor forma y sin generar un ambiente donde se vea afectado la organización de la comunidad. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ser verdaderos ahmadis a todos nosotros. Después de la oración del Juma voy a rezar una oración funeral. La ausencia está relacionado con Riza Tania Khan, que es Asif Khan, secretario de Asuntos Exteriores. Su esposa, el 6 de agosto, a la edad de 38 años, ha fallecido en la Lilaje o en el Heratu. Ella era de origen libanés, una mujer canadiense, y aceptó el Ahmadiyyat
Era una predicadora muy excepcional, era la secretaria nacional, tenía varios cargos de la nivel nacional, era una miembro de la NDA, siempre estaba transmitiendo el mensaje de la Ahmadiyya en los medios, también viajaba a Estados Unidos, siempre presentaba las enseñanzas del Islam, era profesora y había sido también era, en su enseñanza siempre hablaba de los respecto de los derechos de los humanos. Como profesora tenía varios títulos, tenía una relación de cariño con el califato, siempre aceptaba, era ejemplo, y dio sus órganos al parecer. Cuidaba mucho de los pobres, con muchas cualidades. Se casó con un pakistaní, pero ella se adaptó a él. Era una mujer preservada siempre los derechos del Islam. Era musi, las hijas que son miembros del no, deja 3 hijas. Tenía una relación muy estrecha con muchas gentes porque vino miembros del Parlamento en su gobierno, mucha gente. Era una mujer muy conocida. Yo he escuchado de todos muchos comentarios positivos sobre la paciencia a su marido y a sus hijas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر